Santa María, ora pro nobis. Bien, tercera y última parte de Conversaciones de Santos, tocando hoy día a San Juan María Vianney. Bueno, nos habíamos quedado un poco en la cuestión de cómo el demonio no solamente lo tentaba, sino que también lo obsesionaba, ¿cierto? Lo molestaba. Claro, lo molestaba. Y entonces San Juan María Vianney vivió mucho esas cosas en la casita, bueno, hay que decirlo, ¿no? Dice que su primera camita fue una camita que tenía baldaquino, o sea, esas columnas, ¿no?, que se ponen. Pero después fue cambiando y se quedó con una tarima, ¿ok? Una tarima en donde en la tarima ponía solamente un jergón, dice, una cosa así, y ahí se tiraba a dormir, las 3 horitas que dormía por día. Y el demonio, no contento con eso, en las noches lo molestaba para que no durmiera. Como él utilizaba la noche también para estudiar, el demonio le pagaba la vela para que no estudiara. Muchas veces lo golpeó, lo botó de la silla y se burlaba de él, ¿no? Como tú dijiste hace instantes, ¿no? Y claro, le decía come papas, le decía, dice que una vez una endemoniada fue digamos, a ver al santo cura de Ars, y el demonio le dijo, ¿no? Lo maldijo a San Juan María Vianney, le dijo, enano Vianney, 2 como tú hubieran hecho perder mi reino en este mundo. 2 como tú. Miren, imagínense ustedes, ¿no? Bueno, el demonio sí lo atacó, pero él siempre venció al demonio, ¿no? O sea, como Cristo. Sí, él, bueno, hay una palabra que él utiliza que es de difícil traducción, pero se podría traducir refiriéndose al demonio como el garras, ¿no? Y él ya estaba tan acostumbrado a que el demonio viniera, de que decía, el garras es un tonto, porque cuando él más me molesta quiere decir que al día siguiente va a caer un gran pecador a confesar. Entonces, a mí no me importa porque yo simplemente hago la señal de la cruz y el demonio tiene que huir. Claro, Entonces, claro, bueno, sí. todas esas cosas vivió él. Bien, entonces hemos visto un poco el comienzo de su predicación en Ars, su objetivo. Creo que es importante cerrarlo, ¿no? Decir, bueno, a causa de tanta penitencia, de tanta oración, de tanta buena predicación, porque, a ver, si hemos dicho que San Juan María Vianney le costaba el estudio, de que lo consideraban un sacerdote limitado, ¿no? Que eso lo va a acompañar eso toda la vida, ¿eh? Sin embargo, cuando uno lee las predicaciones de San Juan María Vianney, son exquisitas. O sea, hay un libro de las homilías de San Juan María Vianney, son exquisitas, son hermosas, son muy profundas, son hermosas predicaciones. Y él preparaba mucho las predicaciones, pero otras veces, cuando no tenía la posibilidad de predicar, dice que daba la predicación y la gente quedaba encantada. Y se veía claramente cómo el Espíritu Santo obraba en él, ¿no? Cómo obraba realmente la luz de Dios en ese corazón. Era muy celoso, desde siempre, ¿no? Le predicaba a los niños, la catequesis le daba a los niños, siempre los traía en las mañanas, ¿no? Él rezaba muchas horas al día, pero celebraba la misa tempranito, generalmente 6 de la mañana, hacía su acción de gracias larga, incansable, dice la acción de gracias era, y después salía, ¿no? Tomaba solamente un vaso de leche, ¿no? A veces, cuando era joven no, cuando era joven fue muy penitente, tan penitente que él dice, que él habla de sus locuras de joven, locuras de cura joven, que después no las hacía, aunque después era muy penitente también, pero qué cosas más habría hecho, que él llamaba ese tiempo las locuras del cura joven, ¿no? Bueno, pero tras esa gran fortaleza, disposición, docilidad a la gracia, humildad, penitencia, espíritu de oración, convirtió a su pueblo. O sea, lo que fuimos hablando, ¿no? Ya la gente empezó a dejar de ir a los bares. Hay una anécdota muy interesante que es la que decías tú, que un día iba a haber un baile. Se juntaban, dice, detrás de la parroquia, en una especie de lugar donde ven nogales, a hacer su baile. Y él se encontró con el violinista, que era el que les tocaba la música, y le pagó. ¿Cuánto te van a pagar en el baile? Tanta plata. Bueno, toma esa plata, vete. Entonces se quedaron sin violinista y estaban recontra enojados con San Juan María Vianney, pero a partir de ahí ya dejaron de hacer las fiestas allí, ya la gente empezó a tomar más cordura, los mayores, la gente mayor empezó a ser mucho más racional, y después se empezaron a arrastrar a los jóvenes. Y cuando, miren, ya el pueblo estaba tan convertido, que cuando habían chicas que, por ejemplo, se iban a otras parcelas, a otras comarcas, ¿no?, a bailar, y volvían, digamos, cuando volvían, las agarraban a palos a las chicas, ¿no?, como muestra de que se habían portado mal.
Así que imagínense, bueno, ese pueblo, porque y esta es la reflexión, ¿no? Después de una revolución francesa, en donde la diosa razón se puso en el lugar de Dios, en donde el mundo moderno se apartaba del oscurantismo católico, que todo lo llevaba, ¿no?, a la dureza y a la perdición de entender un Dios que todo lo gobierna y la imposibilidad del hombre. Bueno, todo este pensamiento librepensador, ¿no? De repente surge en Francia, y no mucho tiempo después, la cuna del librepensamiento, de la iluminación, del enciclopedismo, surge un cura, un santo, porque así decían, un santo que convirtió a Francia. Entonces eso es muy interesante porque es como dice el Salmo, ¿no? Las naciones pueden hacer planes contra Dios y contra su Mesías. Rompamos sus coyundas, sacudamos su yugo, el Señor se ríe de ellos. Luego los espanta con su ira. O sea, un hombre enanito, chiquito, no era muy alto, el San Juan María Beney, el demonio decía enano, imagínense, con una, claro, sequito, porque no comía casi nada, flaquísimo, sin embargo con una gran capacidad, con un corazón enorme, con una santidad muy grande, logró la conversión, no solamente de esas 300 personas que vivían en Ars, sino de mucha gente más. ¿Por qué? ¿Qué pasó? A partir de que empiezan a verse, empieza a correr la historia, ¿no? De que hay un sacerdote santo, de que este sacerdote no es como los demás, y que atiende. Entonces hay gente que empieza a visitarlo, a pedirle consejos. Hay gente que hay pobres que empiezan a visitarlo. Funda ahí, ya para la gente, ¿no? Para niñitas, que eran tal vez las más desvalidas en Ars, funda un hogarcito de niñas, de jovencitas, que se llamaba La Providencia, ¿no? Y él las alimenta. O sea, él junta dinerito, junta limosnas. Sí, hay un milagro que se cuenta de ese lugar donde dice que en un momento dado no tenían dinero para comprar harina y las señoras que atendían ahí, que le ayudaban, decían, no tenemos harina, y él les decía, bueno, yo voy a rezar y ustedes amasen. Y ellas amasaban y amasaban, y la harina y la masa iba creciendo más, y de lo poquísimo que tenían sacaron como 15 panes para alimentar a todas las huérfanas. Sí. Entonces todas se quedaron pensando, porque tremendo milagro, ¿no? Sí, y de esas cosas muchas, ¿no? Muchísimas. Porque fueron años los que duró este hogar. Entonces al principio la gente te ayuda, pero pasa el tiempo y cuando ya aprieta un poco la economía ya no puedes dar tanto. A veces la gente se cansa también y ya no había de dónde darles, ¿no? Bueno, pero siempre la providencia de Dios se determinó a ayudar a Santo Cura de Ars. Sí, él, a veces venía gente que de la nada le daba dinero, y a veces también él en cajones encontraba el dinero que necesitaba, Claro, para los pobres. sí. Había una señorita bastante pudiente en Ars y que siempre le vendía cosas. Le vendía su sotana y la seguía usando. Y una vez llegó y le vendió una cajita con una flor adentro, y la chica le dice, ¿qué voy a hacer yo con esta cajita? Dice, no sé, pero necesito 30 francos porque hay un pobre que se está muriendo y lo tengo que socorrer, ¿no? Y la otra, piadosa también, le daba. Incluso llegó a una anécdota en la que no tenía nada que vender, y la chica, para ver cómo el cura de Ars, ¿qué le iba a contestar? Le dice, bueno, véndame sus dientes. Y el cura de Ars le dice, ya, cada diente 5 francos. Y se empezó a sacar un diente que estaba movido, y la chica le dice, no, padre, yo se los dejo para que los disfrute, cuéntelos. Ya, buenísimo negocio, se contó los dientes y al final sacó 60 francos de ahí, ¿no? Claro, sí. Bueno, todas esas cosas ahora. Muy bonito, ¿no? Toda esa historia es tan linda. Toda esa humildad que presenta el cura de Ars cuando pide limosna por sus pobres. Se va de Ars, va a otras ciudades a pedir limosna para sus pobres. Bueno, pero empieza a correrse la bola, ¿no? Empieza a correrse el dato de que hay un sacerdote santo. Entonces empiezan a buscarlo de otros lugares, empiezan a peregrinar a Ars, y entonces Ars deja ya solamente de atenderse, o deja de ser parroquia de un pueblito, sino que empieza a ser ahora una parroquia que aglutina gente de todo lado, y de toda Francia, y de más allá de Francia. Es una cosa, esto es realmente llamativo, ¿no? Cómo Dios se sirve de este hombre y empieza a hacer grandes conversiones. Empieza a venir gente de muchos lugares, digamos, cercanos, lejanos. Y esto, a ver, por un lado, entonces, se convierte en una cosa totalmente sui generis, porque generalmente la gente peregrina a los santos cuando ya han sido canonizados. O sea,
San Francisco de Asís, ¿no? Después de su canonización. Pero en el caso del santo cura de Ars, peregrinaban en vida del santo. Y a montones, a montones. Se cuenta que había gente que tenía que esperar 8 días para poder hacer que el santo cura de Ars los atienda. 8 días, imagínense esperar. Llegaban al pueblo, tenían que alojarse en una casa para poder esperar 8 días para que el santo cura de Ars los atendiera. El santo cura de Ars, como decíamos, vivía una vida muy austera. 12 de la noche empezaba a atender hasta las 6 de la mañana que celebraba la misa. Después un ratito hacía acción de gracias, rezaba el breviario. Iba siempre iba a la Providencia, a su hogarcito, un ratito a desayunar, o después ya, o a almorzar, o después ya almorzaba en su casa, pero después daba la catequesis, o sea, tenía el tiempo para dar la catequesis, para visitar a los enfermos. O sea que él, por más que tenía un montón de gente que atender, él iba a atender a sus enfermos de la parroquia. Y después llegaba a la parroquia y volvía a confesar, hasta las 12, y después primero atendía a las mujeres, después atendía a los varones, después en la tarde predicaba, ¿no? Celebraba las vísperas y predicaba. Padre, tendríamos también que comentar que las horas de confesión que él usaba eran arriba de 15 horas, ¿no? Y que también ahí se veía mucho el don que le había dado Dios de conocer las almas, porque habían penitentes que iban y de repente se olvidaban un pecado, y él les decía, pero no te estás confesando bien, recuerda tal pecado. Entonces, ¿cómo él podría saber el pecado del penitente? Sí. Tenía dones de esos y me parece... Leía la conciencia, sí. Eso sí es cierto. Y hay un montón de casos de gente que, por ejemplo, quería como burlarse del cura de Ars. Hay casos, por ejemplo, de un hombre que quería burlarse del cura de Ars y que le dice, padre, estoy muy arrepentido, quiero confesarme. Bueno, vete con otro sacerdote. Había esperado un montón, ¿no? Para burlarse del cura de Ars. Y así con un corazón, o sea, externamente se mostraba, ¿no? Lleno de arrepentimiento, por favor, estoy muy he ofendido a Dios, bueno, pero busco otro sacerdote, yo no te voy a atender. Así de entrada, ¿no? Y hay muchos que también no los absolvían. Claro, habían otros casos en donde veía pues cómo estaba la disposición de su corazón. Y le decía, había un caso, por ejemplo, de una mujer noble, de dinero, que fue a confesarse con el cura de Ars. Y le dice, padre, tengo muchos pecados, le abrió el alma, ¿no? Al cura de Ars. Y el cura de Ars le dice, pero yo no te voy a confesar, porque tú tienes 2 demonios en tu alma. Un demonio es el del orgullo, y otro demonio es el de la impureza. Y yo no te voy a absolver, porque si te absuelvo te va a ir peor. O sea, si te absuelvo no vas a recibir absolución. Y después, porque vas a terminar en pecados peores. Así le dijo, vas a terminar en pecados peores. Al día siguiente, esta mujer lloró, se convirtió, se arrepintió y volvió, y el santo cura de Ars la cogió y ahí sí la confesó. Había visto que su conciencia, o sea, que había removido, ¿no?, el impedimento de recibir la absolución. Y así como eso, o sea, había mucha gente, ¿no? Un hombre que nunca se confesaba, le dice al cura de Ars, padre, me quiero confesar, bueno, venga conmigo, venga. No se quería confesar, era un hombre rudo, un francés medio ateo, ¿no? Padre, yo no me quiero confesar. ¿Y usted hace cuántos años que no se confiesa? Hace 30, no, hace 33. Porque la última vez que se confesó fue en esta iglesia, en tal lugar, tal cosa. Y el hombre cuando vio eso, se recordó y se quiso confesar. Otra vez viene otro hombre y le dice, lo llevó a un lugar en la sacristía y le dice, padre, yo no me voy a confesar. Bueno, pero arrodíllese. Pero yo no me voy a confesar. No hay problema, pero arrodíllese. Yo vengo a discutir con usted. Yo no sé discutir, yo sé confesar. Arrodíllese. Y fue como 3 o 4 veces que le dijo, arrodíllese, que el tipo se arrodilló a exigencias del cura, no se quería confesar, pero dice, es que yo no tengo fe. Yo sé que si se confiesa, va a volver a tener fe. Y el tipo se confesó, y cuando salió del confesionario, se fue a la capilla, creo que era del Santo Ángel Miguel, y realmente reconoció nuevamente en él haber tenido fe. Y así, ¿no? Y así, un montón de casos, un montón de ese tipo de personas que llegaban y que se confesaban y que pedían un consejo y San Juan Berenguer les daba una cosa totalmente distinta a la que esperaban.
o sea, un discernimiento, tenía un discernimiento increíble para poder atender esos casos difíciles, esos casos peces gordos que él decía, ¿no? Que eran justamente los que no se confesaban hacía mucho tiempo, con pecados muy grandes, ¿no? Ahora, dice que cuando eran mayor grado de pecadores, él ponía la penitencia más suave porque él las asumía. Él les decía, usted haga tal cosa, yo voy a hacer el resto. O sea, nunca les quitaba la penitencia. No. Pero para hacer ver de que el pecado era tan grave, decía, usted rece esto, yo me voy a encargar de rezar el resto. Y así atendía, bueno, ¿qué pasó? En esto yo creo que es importante decirlo. Como todo gran sacerdote, mucha gente lo empieza a buscar y empieza a tener también la envidia y los celos de los otros sacerdotes. Entonces la gente empieza a pensar de que Ars es un lugar de peregrinación por Santa Filomena, no por el Santo Cura de Ars. O sea, claro que el Santo Cura de Ars promovía la devoción a Santa Filomena, pero la gente iba a verlo al cura de Ars, a confesarse con él. Entonces los sacerdotes de contemporáneos al cura de Ars, muchos de ellos estaban enojadísimos con el Santo Cura de Ars, porque decían que él, primero, que era un cura ignorante. ¿Cómo puede ser que la gente, que tanta cantidad de gente fuera a visitar a un sacerdote y a pedirle consejo a un sacerdote tan ignorante? Era una imprudencia para la iglesia, que le tendrían que quitar la posibilidad de atender casos difíciles, que él tendría que presentar casos, o sea, él atender los casos más livianos y darles a los sacerdotes que más saben los casos difíciles. Y le hicieron firmar al cura de Ars, y él lo firmó. O sea, firmar un pedido en donde, o sea, inclusive querían que el santo cura de Ars quedase refugiado en un lugar para que no atendiese gente, porque era muy incapaz. Así lo trataban los sacerdotes. ¿Y qué decía el cura de Ars de sí mismo? Sí, que me encarcelen, por favor, porque yo realmente no me siento capacitado para poder hacer lo que estoy haciendo. Entonces, cuando los jueces, ¿no?, que eran el vicario general de la diócesis, ve que el mismo cura de Ars, ante la acusación, él mismo acata la acusación, y conociendo lo que era el cura de Ars, visitó Ars, se fijó cómo resolvía los casos difíciles y se dio cuenta, es lo que les dije yo antes, ¿no? Llegó a decir esto: él tal vez no sea tan instruido, pero él es un iluminado. Y yo los casos que he visto que los ha resuelto, los casos difíciles, yo no he visto a algún otro sacerdote que los haya resuelto con tanta prudencia, con tanta bondad, con tanta luz, ¿no?, de parte de Dios. Así que el gran confesor, el santo cura de Ars, el gran confesor de las almas durante más de 30 años, ¿cierto? 41 años en Ars. Bueno, imagínate, 41 años en Ars, es una barbaridad, y se dedicó toda su vida a confesar, ¿no? A confesar, a celebrar la misa. No hizo cosas extraordinarias, se dedicó a lo que hace un sacerdote, no hace otra cosa el sacerdote, confiesa, celebra la misa, lo más importante, atiende a su gente. Pero con mucha piedad. Porque él en un sermón que escuché, le hablaba justo, cuenta el caso de un cardenal o de un obispo, y que Dios ya está en el juicio y le dice, o sea, tú ibas muy bien de joven, tenías un gran fervor, pero te fuiste enfriando y como que no te reconozco. Entonces él hablaba mucho del fervor que debía tener un sacerdote desde que entrase y antes, porque decía, no se van a volver santos con el ministerio, sino que esto tiene que venir desde casa, ¿no? Claro. Y el fervor, no perder Sí. el fervor. Sí, él cuando predicaba, dicen sus biógrafos, cuando predicaba era como que combatía contra el demonio. Y cuando le hablaba a la gente, lloraba. O sea, él predicaba y en su predicación les lloraba. Dice que cuando le venía un pecador no arrepentido, contumaz, y no quería arrepentirse, le decía, me das mucha pena, te vas a hacer el infierno. Y se ponía a llorar. O sea, no era un hombre amenazante, ¿me entiendes?, perturbador de la conciencia. No. Estaba realmente entristecido y sabía que esa persona se iba a condenar. Y lloraba. Yo siempre me acuerdo de este caso muy bonito, ¿no?, que cuenta de que se le habían, cuando empezó su trabajo en Ars, que empezó a comprar cosas, a arreglar cosas, compraron un cáliz. Después de un montón de tiempo de pedir platita, compraron un cáliz. Y no pasaron una semana que le robaron el cáliz.
Entonces lo encuentran al cura de Ars llorando, un amigo lo encuentra llorando en la sacristía. Y el amigo le dice, pero padre, no se preocupe, vamos, tenemos posibilidades de comprar otro, no se preocupe, vamos a tener mucho más, tenemos manos para trabajar, tenemos gente que nos va a ayudar. Y el cura de Ars lo ve y le dice, pero ¿tú crees que yo lloro por el cáliz? Yo lloro por el que ha robado, porque el que ha robado ese cáliz no sabe lo que ha hecho delante de Dios, se va a ir al infierno. O sea, imagínense, era otra mirada del mundo, otra mirada, ¿no? Bien, se nos está acabando el tiempo, ¿cierto? Nos queda hablar un poquito de la muerte del santo cura de Ars y de la canonización. Vamos a hablarlo rapidito, ¿cierto? ¿Tienen algún datito que quieran contar? Sí, a los 73 años fallece el cura de Ars, pero antes de que fallezca él se enferma, ¿no? Se enferma mucho y los pobladores de Ars, que lo querían muchísimo, incluso en esas épocas de calor, mojan sábanas y las ponen encima del techo de él para que, digamos, se refrescara un poco. Sí. Pero no, él entrega su alma, me parece que el 4 de agosto de 1859 y bueno, lo entierran con exequias bastante solemnes. Sí, sí, y después Ars se convierte en un lugar de peregrinación al cura de Ars, ¿no? Así que bueno, es la vida de un sacerdote, de un buen sacerdote, y lo que puede hacer un buen sacerdote por la sociedad. En el libro del padre Trochu dice, pueden haber instituciones católicas, pueden hacer cosas muy buenas los laicos, pero nunca van a poder hacer lo que hace un sacerdote. Quita a un sacerdote de un pueblo y en 10 años se convertirán en bestias. Eso lo decía el santo cura de Ars. Y lo había vivido, porque recuerden que habían sacado a los sacerdotes por justamente todo este tema de la Revolución Francesa. Y había vivido y había visto pueblos que se habían transformado en 10 años de pueblos piadosos, de pueblos buenos, en pueblos con un montón de pecados, con un montón de faltas de virtud. Así que bueno, que nos sirva esto para rezar por los sacerdotes, cuánto tenemos que nosotros realmente convertirnos, cambiar de vida, mejorar nuestra vida sacerdotal, mejorar nuestra oración, mejorar nuestra predicación, que sirva para que entonces los laicos, los cristianos, sepan reconocer el don de Dios que es el sacerdocio en este hombre tan especial como el santo cura de Ars, pero también sepan rezar por todos los sacerdotes para que los sacerdotes estemos realmente a la altura del ministerio que Dios nos ha dado. Terminamos con la bendición. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Amén. Muy bien. Gracias por todo. Entonces será para otra oportunidad, para otra conversación de santos. Hasta luego. El Evangelio nos recuerda la doctrina de Jesucristo. Los diferentes signos de la cruz que se hacen sobre el cáliz y sobre la hostia nos recuerdan todos los sufrimientos que Jesucristo hubo de experimentar durante el curso de su pasión. Quizá otra vez insistiré sobre este punto, primera parte, antes de mostrarles la manera como deben escuchar la Santa Misa. He de decirles 2 palabras sobre lo que se entiende por santo sacrificio de la misa. Saben ya que el santo sacrificio de la misa es el mismo sacrificio de la cruz que fue ofrecido allá en el Calvario el Viernes Santo. Toda la diferencia está en que cuando Jesucristo se inmoló sobre el Calvario, aquel sacrificio era visible, es decir, se presenciaba con los ojos del cuerpo. Jesucristo fue inmolado a su Padre por manos de sus verdugos y derramó su sangre. Por esto se le llama sacrificio cruento, lo cual quiere decir que la sangre manaba de sus venas y se la veía correr hasta el suelo. Mas, en la Santa Misa, Jesucristo se ofrece a su Padre de una manera invisible. Es decir, tal inmolación la vemos con los ojos del alma, pero no con los del cuerpo. Vean, en resumen, lo que es el santo sacrificio de la misa. Mas, para darles una idea de la grandeza y excelsitud del mérito de la Santa Misa, me bastará decirles, con San Juan Crisóstomo, que la Santa Misa alegra toda la corte celestial, alivia a las pobres almas del purgatorio, atrae sobre la tierra toda suerte de bendiciones, da más gloria a Dios que todos los sufrimientos de los mártires juntos, que las penitencias de todos los solitarios, que todas las lágrimas por ellos derramadas desde el principio del mundo, y que todo lo que hagan hasta el fin de los siglos. Si me piden la razón de esto, ella no puede ser más clara. Todos estos actos son realizados por pecadores más o menos culpables, mientras que en el santo sacrificio de la misa es el hombre Dios, igual al Padre,
quien le ofrece los méritos de su pasión y muerte. Ya ven, pues, según esto, que la Santa Misa es de un valor infinito. Por eso hallamos en el Evangelio que en el momento de la muerte del Salvador se obraron muchas conversiones. El buen ladrón recibió allí la seguridad de entrar en el paraíso. Muchos judíos se convirtieron y los gentiles se golpeaban el pecho reconociéndolo por verdadero Hijo de Dios. Resucitaron los muertos, se abrieron las peñas y la tierra tembló.